Audio Kabbalah by Inka Tuaria. Nos compartimos estudiando juntos. Shalom Levavot Mekashevim. Esta semana empezamos el cuarto libro de la Torá, Bamidbar. Y la primera parashá se llama así, Bamidbar. Vamos a leer este artículo de maimachronim.com. El título dice: ¿cuántos israelitas salieron realmente de Egipto? Esta semana comenzamos a leer el cuarto libro de la Torá, Bamidbar, más conocido como Números, ya que comienza con un censo detallado de los israelitas. La Torá concluye que había un total de 603.550 hombres en ese punto del desierto, lo que implica una población general de unos 3 millones de personas. ¿O no? Si bien estas son las cifras que generalmente se escuchan cuando se pregunta cuántos judíos estuvieron presentes en el Éxodo, unos 600.000 hombres y unos 3 millones de personas si se tienen en cuenta sus familias, existe una forma alternativa de leer la Torá que podría tener mucho más sentido. Y hace una aclaración antes de seguir escribiendo. Dice: lea lo siguiente con la mente abierta y no saque conclusiones precipitadas hasta haber leído hasta el final. Así que eso haremos. El título dice: el problema de los 600.000. Si tomamos las cifras clásicas de 600.000 hombres, 3 millones de personas, en el Éxodo nos encontramos ante un problema de proporciones inconmensurables. ¿Cómo pudo haber tanta gente? Dejemos de lado por un momento la enseñanza de que solo una quinta parte de los judíos salió de Egipto, lo que implica una población de 15 millones de esclavos. Si lo pensamos con más detenimiento, ¿qué significa que 3 millones de personas salieron de Egipto? ¿Qué tan grande era su campamento? ¿Cómo interactuaban entre sí? ¿Cómo se dirigieron a Moisés y a Aarón a tanta gente? ¿Cómo se dirigieron ellos a tanta gente? Imaginen por un momento la división del mar. ¿Cuántos judíos caminaron en fila, uno al lado del otro? Digamos que eran 100 judíos por fila, con solo 4 metros cuadrados de espacio para cada persona, es decir, un cuadrado de 2 metros por 2 metros, lo cual es una estimación conservadora, ya que sabemos que salieron con muchas posesiones, animales, armas, carruajes, madera y gran riqueza, Rehush Gadol. Si los judíos caminaron 100 por fila, eso significa que su columna tenía al menos 200 metros de ancho. Y el mar debe haberse dividido aún más. Eso es razonable hasta ahora. Ahora bien, si tenemos 3 millones de judíos en total, a 100 por fila, eso significa que tendríamos una columna de judíos que se extendería al menos 60.000 metros o 60 kilómetros. Sería imposible siquiera ver el final o incluso el centro de esa fila de personas. ¿Cómo pudieron Moshe y Aarón liderar una columna de 60 kilómetros detrás de ellos? ¿Cómo pudieron dirigirse a tanta gente? ¿Cuánto tardarían 60 kilómetros de personas, incluyendo niños pequeños y ancianos frágiles, en cruzar el mar? Incluso suponiendo que caminaran 1.000 personas en fila, con el mar abriéndose paso a lo largo de 2 kilómetros de ancho. Eso aún forma una columna de al menos 6 kilómetros de largo, no mucho mejor. Además, la Torá nos dice que los israelitas eran perseguidos por 600 carros egipcios. Esto está en Éxodo 14:7. De alguna manera, esta pequeña unidad militar aterrorizó a todos los israelitas hasta el punto de que algunos quisieron suicidarse o rendirse y regresar a Egipto. ¿En serio? ¿600.000 israelitas en edad de combatir temían a 600 carros? Los superaban en número, en una proporción de 1.000 a 1. No olviden que la Torá dice que los israelitas estaban armados cuando salieron de Egipto. Tenían armas. Esto está en Éxodo 13:18. El punto clave es el censo de primogénitos. La lectura tradicional de la Torá indica que había unos 22.000 primogénitos entre 600.000 hombres, esto está en Números 3, 42, 43,
decía que había unos 22.000 primogénitos entre 600.000 hombres. Esta proporción es aproximadamente de 1 a 27. Esto implica que por cada primogénito varón había otros 27 hombres que no eran primogénitos. Al incluir a las mujeres, sugiere que cada familia tenía unos 60 hijos. Si bien existen midrashim que lo demuestran, la Torá nos dice claramente cuán numerosas eran las familias en aquella época y su tamaño era bastante estándar. Moisés, por ejemplo, provenía de una familia de 3 hijos y tuvo 2. Aarón tuvo 4 hijos. Zelofejad tuvo 5 hijas. Nadie se acerca a tener 60 hijos. En resumen, interpretar la Torá de una manera que dé 600.000 hombres y 3 millones de personas no funciona muy bien. Por suerte, existe una mejor manera de interpretar el censo de la Torá. Jefes y clanes. Hace un siglo, el famoso arqueólogo e historiador Flinders Petrie, quien descubrió la estela de Merneptah, el documento arqueológico más antiguo que menciona Israel, sugirió que la palabra Aleph, en realidad Elef, escrita con una letra Aleph, una letra Lamed y una letra P Sofit, no debería leerse como Elef, que significa 1000, sino como Aluf, jefe, o Aleph, clan. Estos términos aparecen en Génesis 36, que relata los Alufei Edom, los jefes de Edom, y en muchos otros pasajes que hablan de los clanes tribales dentro de Israel. Por ejemplo, Belén de Efrata, el más pequeño de los clanes, Alfei de Judá. Esto está en Miqueas 5:1. El Dr. Ben Zion Katz lleva esta sugerencia más allá y muestra cómo podemos usarla para leer los versículos de la Torá de manera diferente. Tomemos, por ejemplo, números 1:21. Los contados de la tribu de Rubén, Shisha be'arbaim, elef behamesh me'ot. La forma clásica de leerlo es 46.500. Sin embargo, si leemos elef como aluf, entonces obtenemos algo como 46 clanes con un total de 500. De esta manera, en lugar de tener 600.000 hombres, tenemos 600 clanes, cada uno liderado por un aluf, un jefe del clan. Si bien esta sugerencia puede ser difícil de aceptar al principio, especialmente porque nos criaron con la noción de 600.000, y esto está tan profundamente arraigado en nuestra psique que es difícil, pero tiene un hermoso sentido de todo. Ahora podemos entender, por ejemplo, por qué los israelitas temían tanto a tan solo 600 carros egipcios. Quizás se deba a que solo contaban con 600 jefes para contrarrestarlos, que sería una lucha justa. Esto explica cómo 600 carros egipcios pudieron volver a capturar a los israelitas y someterlos, pues solo necesitarían someter a 600 clanes, es decir, familias extensas, no a una nación masiva de 3 millones de personas. Tendría mucho más sentido en términos del tamaño del campamento israelita, ya que Moisés pudo dirigirse a todos directamente. Podemos imaginar fácilmente a 600 familias extensas acampando juntas, Kish Ehad Belev Ehad, unidas como un solo hombre, con un solo corazón bajo el monte Sinai. Por el contrario, es muy difícil imaginar cómo 3 millones de judíos pudieron hacerlo, una población equivalente a una gran metrópolis moderna. ¿Y cómo cabría un grupo de personas del tamaño de una metrópolis bajo una pequeña montaña? ¿Y cómo se congregarían 3 millones de personas para pecar alrededor de un becerro de oro? Si sabemos que 3.000 pecaron con el becerro de oro, esto está en Éxodo 32:28. ¿Por qué castigar al 100%, 99% de la población, la mayoría de los cuales estaban demasiado lejos para siquiera ver el becerro de oro, ya que el campamento se habría extendido kilómetros, por un pecado cometido por el 0,1% de esa población? ¿Y por qué la rebelión de Korah sería una amenaza si solo contó con 250 seguidores notables? Esto está en Números 16:2. Sería una gran amenaza si tuviera 250 jefes de un total de 600.
cuanto más lo piensas, más sentido cobra cada narrativa y afirmación de la Torá. ¿Qué tal cuando los israelitas acamparon en Elim y subsistían de 70 palmeras y 12 manantiales? Esto está en Éxodo 15:27, que fue antes de que el maná comenzara a caer en el capítulo siguiente. 70 palmeras no pueden alimentar a 3 millones de personas, probablemente podrían alimentar a varios miles. ¿Y qué tal cuando Dios nos dijo que nos eligió no porque fueran más numerosos que cualquier otro pueblo, sino porque eran el más pequeño de todos? Esto está en Deuteronomio 7:7. Este versículo no tendría sentido si hubiera 3 millones de israelitas, ya que eso los convertiría en una de las naciones más grandes del mundo en ese momento. Los eruditos estiman una población humana global de solo unos 14 millones hace 3.000 años. El versículo sí tiene sentido si el número de israelitas fuera de miles o decenas de miles, lo que sin duda nos convertiría en el más pequeño de todos los pueblos, una pequeña nación recién nacida. Por supuesto, esta lectura también explica la escasez de evidencia arqueológica en el Sinaí. 3 millones de personas habrían dejado un tesoro de pistas para confirmar su presencia. Varios miles no lo harían. Dicho esto, no podemos simplemente descartar la cifra de 600.000, pues es fundamental para el judaísmo. Mucho se basa en este concepto, incluyendo cuestiones de la halajá. Entonces, ¿cómo conciliamos esta aparente contradicción? Y aquí es la clave principal de este artículo. Almas y cuerpos. Una de las enseñanzas fundamentales del judaísmo es que todas las almas judías que alguna vez vivieron o vivirán estuvieron en el Sinaí durante la revelación de la Torá. Los textos místicos afirman que existen 600.000 raíces de almas judías. Por ejemplo, en el Sha'ar HaGilgulim, en el capítulo 17, habla de ello, y que cada alma judía, de alguna manera, emana de una de estas raíces. Estas 600.000 raíces de almas estuvieron presentes en el Sinaí, encapsulando a todas las almas judías futuras. Este es un hecho indiscutible e inmodificable. Dicho esto, podemos distinguir entre almas y cuerpos. Si bien ciertamente había 600.000 almas judías en el Sinaí, no necesariamente tenía que haber 600.000 cuerpos físicos. ¿Cuerpos físicos? No, pero almas sí. Ni cuerpos físicos ni 3 millones, dicho sea de paso. Pensándolo mejor, la cuestión encaja mejor. Si sabemos que había 600.000 almas en el Sinaí, ¿cómo podríamos conciliar eso con 3 millones de personas en el Sinaí? ¿Acaso quienes no eran hombres mayores de 20 años no contaban como almas? Claro que no. En cierto modo, el hecho de que hubiera 600.000 almas en el Sinaí respalda la idea de que había menos personas físicamente presentes allí. Todo esto es análogo a la enseñanza paralela de que la Torá está compuesta de 600.000 letras. Sabemos que la Torá en realidad tiene 304.805 letras. Entonces, ¿por qué dirían nuestros sabios que tiene 600.000? Incluso lo demuestran diciendo que Israel significa Yesh Shishim Ribua Otiot Le Torah, que significa hay 600.000 letras en la Torá. La respuesta, como es bien sabido, es que la Torá celestial tiene 600.000 letras espirituales escritas como fuego negro sobre fuego blanco. Las 600.000 letras espirituales son paralelas a las 600.000 raíces espirituales del pueblo judío. El Arizal añade que existen 600.000 explicaciones diferentes para todo lo que dice la Torá, una para cada tipo de judío. Esto está en Sha'ar HaGilgulim, capítulo 17. Así como no vemos físicamente las 600.000 letras de la Torá, podemos llegar a la misma conclusión sobre las 600.000 personas en el Sinaí, quienes ciertamente estaban allí espiritualmente, pero no necesariamente físicamente. Por último, creo que al menos algunos de nuestros antiguos sabios también sostenían que no había 3 millones de personas físicamente en el Sinaí. Por ejemplo, leemos en el Talmud, en Sukkah 51b, cómo el rabino Yehuda describe la gran sinagoga de Alejandría, que podía albergar al doble de personas que salieron de Egipto.
¿Podría un edificio antiguo albergar a 6 millones de personas o incluso 1.200.000 personas? Esto es absolutamente imposible, incluso para los estándares actuales, así que o el rabino Yehuda exageraba al extremo, o quizás entendía que el número de israelitas que salieron de Egipto era una cifra mucho más conservadora. Cabe destacar que el historiador griego Diodoro de Sicilia, quien vivió en la antigua Alejandría alrededor del año 60 antes de la era común, escribió que su población total era de 300.000 personas, incluidos los judíos. Un pasaje del Zohar también podría respaldar la posibilidad alternativa. Al relatar los campamentos celestiales de ángeles, el Zohar 354a y siguientes utiliza las mismas cifras del censo de los israelitas en el desierto para afirmar que estas son las cifras de las tropas de ángeles allá arriba. Se podría interpretar el Zohar de tal manera que sugiera que las cifras que nos da la Torá son en realidad las cifras de ángeles que protegen a cada tribu, clan y familia de Israel. En conclusión, si bien ciertamente había 600.000 almas en el Sinai, quizás no había tantos israelitas físicamente allí, tangibles. Interpretar los censos de la Torá de la manera alternativa presentada anteriormente permite una comprensión más lógica y más fiel de la historia, la arqueología, la demografía y las propias narrativas de la Torá. Ciertamente dista mucho de ser perfecto y presenta sus propias interrogantes, pero en general resuelve muchos más problemas de los que plantea, por lo que podría merecer una mayor consideración. Este ensayo es una adaptación de Garments of Light, volumen 3, que es el libro del autor de esta web, que es maimachronim.com. Si les gustó, les pido que se suscriban si no están suscritos, que toquen la campanita, que pongan todas las notificaciones para poder recibir todos los contenidos y todas las novedades del canal cuando las subo y no se pierdan nada. Gracias por estar acá, gracias por acompañarme y seguimos compartiendo conocimientos de Kabbalah, porque en Audio Kabbalah by Inca Tuaria nos compartimos estudiando juntos.